¿Qué tal amigos de Alcon Automotriz? ¿Qué tal? Bienvenidos sean otra vez a una nueva plática que vamos a tener el día de hoy. De antemano quiero agradecer su atención y su tiempo para esta plática. Como lo hemos comentado antes, pues son pláticas relativamente técnicas y donde damos algunos tips de algunos sistemas. El día de hoy vamos a hablar del embrague doble y de la transmisión DSG, que es una transmisión mecanizada, automatizada, que es pues con la función de una transmisión automática, pero los cambios ya son a través de una mecatrónica que se encarga de hacer esos cambios. Internamente la transmisión es totalmente estándar, pero bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre es Horacio Escorcia, soy el soporte técnico y capacitación de Canabrec. Muchas gracias por su atención y gracias por estar con nosotros y ser clientes de Ancona Automotriz. Vamos a iniciar con esta presentación que a continuación les voy a compartir. Entonces, veamos ahorita esta presentación. Y bien, comencemos entonces con lo que es la transmisión DSG. Es una transmisión, como les comentaba, totalmente estándar si se ve por dentro. Y también tenemos lo que es una parte electrónica. Entonces, la DSG significa Direct Shift Gearbox, que es una transmisión robotizada, así se le conoce, y es del grupo VAC o del grupo Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen, Skoda, etcétera. Entonces vamos a hablar de las particularidades de esta transmisión, digo, no haciendo muy extensa la plática, lo más amena que se pueda y lo más entendible con los puntos más importantes que refieren al funcionamiento y al mantenimiento de esta transmisión. Bien, aquí se van a combinar dos tecnologías. Pues aquí tenemos en esta primera diapositiva las ventajas de una transmisión estándar y las de un automático. En el caso de las transmisiones estándar, me dice que tiene un alto grado de rendimiento, así como robustez y deportividad, y las de un automático, un alto nivel de confort, sobre todo al cambiar de marchas, la cual se realiza sin interrumpir la fuerza que lleva el motor. En este caso es una combinación de ambas. Hablamos de una combinación de ambas porque si nosotros desarmamos una transmisión de CG vamos a encontrar horquillas, vamos a encontrar engranes con diferentes relaciones de dentado, y a diferencia de una transmisión estándar común, vamos a encontrar dos árboles, un árbol primario y un árbol secundario, para que se puedan dar las diferentes velocidades. Hoy en día existen dos transmisiones DSG, una que es de 6 velocidades, otra de 7 velocidades, y estas van a funcionar con un doble embrague, quiere decir que van a tener dos clutch. En el caso de que fuera un embrague seco, va a ser un doble embrague que va a funcionar para lo que son las velocidades pares y otro embrague para las velocidades impares. Esto es con la finalidad de que se acople y se desacople un embrague dependiendo de la velocidad seleccionada. Y en el caso de otras transmisiones también de este tipo vamos a tener lo que es un embrague húmedo. Esto quiere decir que va a utilizar aceite para realizar su función. En cuanto a las dos generaciones, la finalidad es la misma, que es dar confort y la robustez de una transmisión estándar, además del rendimiento y además de no tener una pérdida entre cambios de velocidad. Entonces vamos a hablar un poquito de ambas transmisiones para que ustedes vean cuál es la diferencia. En el caso de una transmisión DSG, sea embrague doble, húmedo o seco, vamos a tener, como les comentaba, dos árboles o dos trenes de engranes. Uno de esos trenes de engranes irá para las velocidades impares y el otro tren para las velocidades pares. En este caso podemos observar que en esta ilustración está acoplado un embrague, que es el de color verde, y le va a dar movimiento a ciertas velocidades, mientras que el segundo embrague se encuentra desacoplado. En este caso, cuando se haga un cambio de velocidad, por ejemplo, de primera a segunda velocidad, vamos a tener que el embrague va a dar, este embrague de color verde me va a dar la primera velocidad y sin embargo ya va a estar la segunda seleccionada. ¿Qué quiere decir? Que hay dos velocidades que están seleccionadas al mismo tiempo, en este caso sería primera y segunda. Nada más la diferencia es que el árbol que va a dar la primera velocidad está acoplado con este embrague de color verde, que es el encargado de darle la tracción a la velocidad impar, y cuando la transmisión, de acuerdo a los diferentes programas y su mecatrónica, decidan que se tiene que hacer un cambio de velocidad, lo único que hará es desacoplar
desacoplar este embrague y acoplar el siguiente, porque la segunda velocidad está directamente conectada al otro embrague. En esta ilustración podemos observar cómo ahora el embrague de color rojo es acoplado y el engrane de color verde ya se desacopló. Esto quiere decir que en esta segunda lámina, en esta segunda diapositiva, vamos a tener que la segunda velocidad ya está conectada y así sucesivamente. Si la transmisión decidiera, de acuerdo a su programación de la mecatrónica, meter tercera velocidad, la tercera velocidad ya está seleccionada. Solamente tiene que desconectarse este embrague de color rojo, aquí como lo ilustré, y volverse a conectar el embrague de color verde. ¿Esto qué quiere decir? Que las transmisiones van a tener dos velocidades seleccionadas a la misma vez. Si es un cambio ascendente, tendríamos una velocidad primera y segunda acoplada para que ya nada más el cambio sea por medio de los clutch. Digamos, se desconecta uno, se deja de tener la primera, se va a tener la segunda velocidad y al conectarse el otro, vamos a tener la velocidad siguiente. De igual manera, si es un cambio descendente, por ejemplo, si va el auto en segunda, y vamos a frenar, se pierde la velocidad, se acopla la primera velocidad automáticamente si se está empezando a frenar para detenerse en algún tope, en algún semáforo o algo que nos tenga que detener por completo. Entonces se va a tener que seleccionar la primera velocidad y la segunda, y lo único que va a hacer que cambie de una a otra va a ser que un clutch se va a acoplar y el otro se va a desacoplar. De esta forma podemos tener velocidades ascendentes acopladas o velocidades descendentes desacopladas, según sea el caso y según sea la velocidad y la información que mandan los sensores a lo que es la unidad mecatrónica o a la parte robotizada que es manejada por una computadora con las diferentes señales de los sensores. Aquí tenemos una transmisión S-Tronic, de una Audi Q5. Podemos observar en la parte delantera lo que es un embrague de color azul, que es el clutch 2, aquí me lo dice, está desactivado o no está activo en este momento. Tenemos un clutch de color verde, que es el clutch 1, que es el que está activo. De aquí vamos a tener un árbol primario que le va a dar funcionamiento a un tren de engranes, al igual que un árbol primario 2 que le va a dar al tren de engranes 2. En este caso, pues vamos a tener también dos embragues, pero aquí sería del tipo húmedo. Vamos a tener que uno de los embragues le va a dar funcionamiento a la cuarta, a la sexta, ¿sí? Y en este caso a la segunda velocidad. De igual manera a la reversa. ¿Qué quiere decir? Que el árbol de color azul o el árbol de entrada 2 va a manejar segunda, cuarta, sexta y reversa. Mientras que el clutch número 1 junto con el embrague, ¿sí? El árbol número 1 que vamos a tener de color verde va a tener la primera, la tercera, la quinta y la séptima velocidad. En este caso, vamos a tener una transmisión de 7 velocidades con embrague húmedo. Ambas transmisiones llevan un servicio de mantenimiento. En este caso, el servicio de mantenimiento es el reemplazo de aceite y el reemplazo de un filtro que lleva la mecatrónica y que son los encargados de realizar la presión. En las siguientes generaciones, donde ya se usa un embrague seco, se tendrán dos tipos de aceite, uno para la transmisión y uno exclusivamente para la mecatrónica, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hablemos de la primera generación. La primera generación de estas transmisiones DSG es conocida como 02E. ¿Cuál es la particularidad de esta transmisión? Bueno, esta transmisión fue utilizada de inicio y vamos a tener 6 marchas adelante y una marcha atrás. Esta transmisión tiene lo que es un embrague húmedo doble. Quiere decir que trae un embrague multidisco similar a las transmisiones automáticas y que esta transmisión va a tener aproximadamente una cantidad de 6 a 7 litros de aceite, porque el mismo aceite que se ocupa para la activación de los embragues y para lo que vendría siendo la lubricación de todo el tren de engranes que viene en la parte interior, va a ser el mismo que haga la función para que exista la presión de activación de todos los sistemas. En este caso, esta transmisión que es la 02E, de las fallas más comunes que vamos a tener, es que no se le hace el servicio. ¿A qué me refiero con no hacerle el servicio? Esto quiere decir que la transmisión no va a tener un buen funcionamiento después de que el aceite ha envejecido.
El aceite de esta transmisión se tiene que reemplazar cada 60,000 kilómetros junto con lo que vendría su filtro. Estas transmisiones traen un filtro de cartucho muy similar al que usan los motores hoy en día, que ya no traen ese clásico filtro que nosotros conocemos, en lo que es un cartucho, y va a llevar un aceite especial para transmisión DSG. Entonces, esta transmisión es muy efectiva, es muy eficiente, pero no está exenta de mantenimiento. Entonces, sí se tiene que hacer un mantenimiento cada 60,000 kilómetros programado, en el cual se tiene que tener pues el cambio de aceite, al igual que lo que es el filtro, y para terminar, lo que es la parte de la programación del ajuste básico. Esto se va a realizar por medio de un escáner. Después de haber reemplazado el filtro, el aceite y demás, se tiene que hacer ese aprendizaje básico o ese ajuste para que la transmisión vuelva a funcionar de forma correcta. Entonces, es algo bien importante en estas transmisiones recordar que el aceite tiene que ser reemplazado cada 60,000 kilómetros, que lleva un aceite especial y que de igual manera lleva un filtro. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de qué tipo de embrague tiene nuestra transmisión o qué tipo de transmisión es la que va a tener nuestro auto? A veces, digo, es un poquito complicado por la parte de afuera saber qué tipo de transmisión trae, pero si nosotros lo hacemos por medio de un equipo de diagnóstico, en este caso, pues yo puse como ejemplo lo que es el VACCOM, una terminal de diagnóstico muy económica que las hay desde copias hasta lo que es la original, pero finalmente nos va a servir para identificar cuál es el tipo de transmisión que yo tengo y poder diagnosticarla, también si es que hay un código de falla, y hacer el ajuste básico cuando yo haga algún cambio de aceite o alguna reparación. En este caso, esta interfaz, que es el BACOM, me va a dar la oportunidad de seleccionar la unidad de control. Obviamente, cuando yo tenga la unidad de control que tengo que seleccionar, me voy a ir a lo que es la parte de la transmisión. Una vez que me vaya a la parte de la transmisión, me va a aparecer una pantalla como la que está en la parte superior de lo que es la área positiva, y ahí me va a dar el número de transmisión y me va a dar el componente. Aquí en un recuadro de color amarillo podemos observar cuál es la especificación de la transmisión. En este caso tenemos una DQ250-6F. Por medio de este número, nosotros vamos a saber cuáles son las especificaciones de esta transmisión. En este caso, en la parte de abajo, yo les puse una pequeña tabla en donde me dice en esta especificación la transmisión de Q250, la podemos observar en segundo lugar. Dice que es una transmisión de 6 velocidades, que tiene un torque máximo de 400 newtons metros y que tiene un embrague del tipo húmedo. Con eso nosotros ya tenemos una referencia para saber qué tipo de transmisión tengo, sin tener que irme abajo del automóvil y sin tener que adivinarle. Y también, pues vamos a saber si es un embrague húmedo o es un embrague seco. En este caso, de acuerdo a lo que podemos observar, la DQ200, que es la de 7 velocidades y que tiene un torque menor a la que acabamos de observar, que es la DQ250, trae un embrague seco, mientras que las demás especificaciones, por ejemplo, tenemos la DQ511, tiene 10 velocidades, tiene un torque de 550 newton metros y también utiliza un embrague húmedo. Esto es con la finalidad de saber cuál es el mantenimiento que yo le tengo que dar a esa transmisión. Bien, aquí podemos observar ya la transmisión con un corte transversal. Aquí observamos que hay un volante bimasa, muy común hoy en día para transmisiones estándar y en este caso para transmisiones DSG. Vamos a tener un embrague que es el Q2 y el Q1, que son los que van a darle movimiento a los trenes de engranes de acuerdo al que esté acoplado. En el caso de estas transmisiones con embrague húmedo, en la parte de atrás, si seguimos la flecha de entrada, vamos a tener la bomba que va a generar la presión. Esta bomba es mecánica, va a generar la presión y va a ser movida por medio de una flecha que va a atravesar toda la transmisión, todo el transeje, y va a ser un dentado, un astreado, lo que se va a encargar de darle movimiento a la bomba en la parte de atrás.
Obviamente esta flecha atraviesa por lo que son los trenes que vienen huecos y le van a dar movimiento a la bomba. En este caso, vamos a tener lo que es un tren de engranes, donde me van a manejar diferentes velocidades. Tenemos aquí la primera, segunda, tercera, cuarta, y en la parte de abajo tenemos la quinta, la sexta y por último el árbol inversor que nos va a servir para acoplar lo que es la reversa. Vamos a tener un piñón de salida para lo que es ya las ruedas motrices y vamos a tener un doble piñón de un tren de engranes junto con el otro tren de engranes para que le den movimiento a lo que es el eje diferencial y del eje diferencial a lo que son las flechas. ¿Qué quiere decir? Que no es como una transmisión común, que solamente hay un solo piñón de salida para darle movimiento a la corona del diferencial. Aquí tenemos dos piñones, uno que es del árbol secundario 1 y uno que es del árbol secundario 2. Ahora, para que este piñón pueda funcionar o se pueda conectar, tenemos también lo que vendría siendo un sincronizador. Este sincronizador va a decidir si se conecta este piñón de acuerdo a la velocidad seleccionada o se conecta el segundo piñón. Esto es con la finalidad de conectar un árbol y desconectar el otro al momento de que se activa un embrague o se activa otro. Repito, las condiciones para que este movimiento se lleve a cabo va dependiendo de acuerdo a la información de los sensores, la velocidad y también lo que vendría siendo la parte electrónica, las revoluciones, la velocidad y todo lo que es la cuestión de los cálculos que tiene que hacer nuestra mecatrónica. Bien, en esta ilustración podemos ver de color azul el árbol primario 1 y de color verde el árbol primario 2. Aquí podemos observar que en la parte de enfrente, ¿sí? Vamos a tener el embrague doble, los dos árboles primarios, árbol primario 1, árbol primario 2, el cual le va a dar un movimiento a un tren de engranes y al piñón de salida. Aquí podemos observar, tenemos la primera, la tercera, la quinta, la segunda marcha, y vamos a ver los árboles primarios. De este lado estamos de color amarillo con el primer árbol primario, y analizamos en este caso lo que son las marchas que van a ser seleccionadas con este árbol primario. Posteriormente tenemos el segundo árbol primario. Vamos a tener lo que es la rueda generatriz en la parte de atrás. Esta rueda generatriz le va a dar información a lo que vendría siendo nuestra mecatrónica por medio de un sensor. Este es un imán con cortes de norte-sur. Va a tener, es una rueda generatriz con un imán que va a tener su polaridad norte-sur, para que a través de un sensor se sepa cuál es la velocidad de salida que tiene este tren de engranes. Aquí podemos ver que es la quinta, la sexta, la marcha atrás y tenemos el piñón de salida. Como les comentaba, me voy a regresar un poco a lo que es la diapositiva anterior. Tenemos un piñón, que es el piñón de salida, de lo que es el árbol primario 1, y vamos a tener el otro piñón de salida, que es para el árbol primario 2. En este caso, sabemos nosotros de antemano que los dos piñones van a estar conectados a la corona del diferencial para que, de acuerdo a este sincronizador que podemos observar aquí, vamos a tener, sí, que se va a seleccionar un piñón de acuerdo a la velocidad. En este caso, si vamos en marcha atrás, por ejemplo, se va a activar este piñón con este sincronizador se va a desconectar para que solamente un piñón le dé movimiento a la corona del diferencial. Entonces, realmente en lugar de tener un solo tren de engranes, vamos a tener un doble tren de engranes en la transmisión de SG y vamos a tener dos piñones de salida para conexión con la corona del diferencial. En este caso, vamos a ver el tercer árbol, en este caso es el árbol inversor, para que exista la reversa. Cuando la transmisión decide generar la reversa de acuerdo a la selección de la palanca, este sincronizador se va a mover hacia acá. Esto va a hacer que se invierta el giro para que entre la reversa y a su vez esta salga por medio del piñón que tenemos del árbol secundario, que está en la parte de abajo. Entonces, todo este conjunto de velocidades, como podemos observar, es igual que una caja estándar, solamente que tiene dos árboles de salida, tiene dos piñones. Vamos a tener un par de sincronizadores
igual que en una caja estándar, pero estos sincronizadores, en lugar de que sean movidos por la palanca a través de lo que es el conductor, va a ser movido por una parte electrónica que va a tener también sus horquillas y va a tener sensores que van a medir cuál es la posición que tiene la horquilla en ese momento. Aquí podemos observar en el anillo intermediario, ¿sí? También tenemos bronces, igual que en las cajas estándar. Tenemos un anillo interior, tenemos un cono de fricción, ¿sí? Que sabemos que el bronce va a frenar al engrane para que acople la velocidad. Tenemos el anillo sincronizador y el cono de fricción de este lado, ¿sí? De los diferentes engranes que lleva la transmisión en su interior. Y lo único que sí les puedo decir es que cuando esto se desgasta, esto sucede mucho en lo que es la Audi Q5 después de los 110,000, 115,000 kilómetros, podemos escuchar que cuando pasa de cuarta a quinta o de quinta a cuarta, si es un cambio descendente, vamos a tener el clásico rozamiento de engranes, como cuando lo escuchamos en un estándar que ya los bronces ya no funcionan bien, ya se deja que se patine el engrane, entonces va a tener ese como arrastre cuando se vaya de una velocidad a otra, y esto fue un defecto que trajeron las transmisiones S-Tronic de lo que utilizan las Audi Q5, que van a tener ese arrastre o ese roce de que no se frena bien el engrane porque el bronce se desgasta muy pronto, es un problema de material. Vamos a tener ese roce y vamos a tener que va a tronar de cuarta a quinta, o de quinta a sexta, o de sexta a quinta, o de quinta a cuarta, y esto es por cuestión de fabricación de los bronces, o de los anillos sincronizadores, como ustedes lo quieran llamar, porque fue un material por ahí que salió defectuoso. Entonces, cuando ustedes escuchen ese problema, digo, no va a haber un problema electrónico, nunca les va a arrojar un código que esté relacionado con la parte electrónica, pero sí van a escuchar que la caja raspa cuando va de cuarta a quinta o de quinta a sexta, o viceversa en cambios descendentes, y eso es culpa de los sincronizadores que salieron con un material un poco defectuoso, entonces se desgastan. Si a esto le añadimos la parte de que no se le hace el cambio de aceite y no se le hace el servicio a los 60,000 kilómetros, entonces esto va a hacer que se empeore esta condición. Por eso es bien importante el mantenimiento. Para lo que es la parte de parking, en la corona del diferencial va a haber pues una corona dentada, que es la rueda de bloqueo de aparcamiento. Va a haber un pequeño anclaje, ¿sí? un trinquete, igual que las transmisiones automáticas, para evitar que el auto tenga movimiento. Esto es con la finalidad de trabar la transmisión como cualquier transmisión automática y que no tenga salida hacia lo que es la flecha. Bien, vamos a ver, los embragues multidisco, como yo les comentaba, hay dos embragues, en este caso son embragues húmedos, lo cual quiere decir que son activados por medio de presión de aceite y por medio de lo que es las órdenes que mande la mecatrónica, se va a activar uno, se va a desactivar el otro, y esto va a tener como resultado que se acoplen las velocidades pares e impares, y aquí lo que hace la magia es que se desacople un embrague, se acople el otro, porque finalmente la mecatrónica, como lo comentamos hace un momento, va a tener dos velocidades seleccionadas. Cuando estemos iniciando la marcha, va a tener la primera y la segunda seleccionada. Cuando vaya cambiando de primera a segunda, ya va a tener conectada la tercera. Cuando ya vaya de segunda a tercera, ya va a tener conectada la cuarta. Y aquí lo único que va a hacer es que un embrague se va a acoplar y el otro se va a desacoplar, mientras que la mecatrónica se va a encargar de seleccionar la siguiente velocidad hacia arriba o hacia abajo. Y lo único que va a hacer es, por medio de solenoides que van a controlar la presión para que lleguen un embrague a otro, se desconecte uno y se conecte el otro para que pueda cambiar de velocidad. Bien, aquí tenemos otra diapositiva donde me muestra que el embrague, en este caso de color rojo, que es el embrague más grande, el de más diámetro en sus discos, nos va a servir para la segunda, la cuarta, la sexta, ¿sí? Y a su vez, pues de acuerdo a la conexión, el embrague de color verde que tenemos aquí va a ser para la primera, la segunda, primera, tercera y quinta. Embrague de color rojo, velocidades pares, que es el embrague de mayor diámetro. Embrague de color verde, de menor diámetro, multidisco, va a servir para la primera, la tercera y la quinta velocidad. Cada uno de estos árboles están conectados a un embrague
y estos mismos le dan movimiento a otros engranes que están colocados en la parte de un costado de los árboles que van a dar la tracción, para que en este caso se pueda seleccionar la velocidad necesaria de acuerdo a las necesidades, aceleración y demás que el conductor esté ejerciendo en ese momento. Bien, el embrague húmedo va a transmitir hasta 232 libras-pie de torque, es bastante fuerza. Aquí podemos observar que el embrague está totalmente tapado. Esta tapa va a evitar que haya salida de aceite y pues esta puede llegar a sufrir daños, sobre todo en la parte de las orillas, que es donde sellan por medio de un hule especial de la parte del centro. Una vez que se quite esta tapa, podemos quitar un pequeño seguro y vamos a ver los embragues multidisco. Aquí tenemos el embrague exterior, que fue el que vimos en la diapositiva pasada, que va a trabajar con las velocidades pares, y el embrague interior, que viene en esta parte, que es de menor diámetro, que va a trabajar con las velocidades impares. En este caso, este embrague es controlado por medio de presión de aceite que la misma mecatrónica le va a enviar. Entonces, de las fallas más comunes que hay en este tipo de transmisiones es precisamente los embragues húmedos. Y esto, como les comentaba hace un momento, es el resultado de que no se deje, más bien se deje de hacer un mantenimiento cada 60,000 kilómetros, que es el reemplazo del aceite y del filtro. Bien, como les comentaba, se tiene que hacer un mantenimiento preventivo a los 60,000 kilómetros. Para poder llegar o accesar este filtro, vamos a tener que quitar la base de la batería, el filtro de aire, todo. Y vamos a encontrar que en la parte ya pegada a la pared de fuego, vamos a ver un cartucho muy similar a la que usan los motores hoy en día. Se va a quitar esa tapa y dentro de esa tapa se va a observar este filtro. La mayor parte de las fallas que existen en estas transmisiones es precisamente porque no se hace el cambio de aceite, el filtro ya está totalmente tapado, obstruido, y esto va a provocar que el aceite no fluya con la ligereza que tiene que hacerlo. Entonces va a empezar a tapar y esto va a hacer que los embragues que comentamos hace un momento, los embragues húmedos, se empiecen a patinar y se empiecen a quemar. Entonces es bien importante el mantenimiento que se va a dar y sí lleva una cantidad de 6.5 a 7 litros en lo que vendría siendo la parte del aceite. ¿Cómo vamos a hacer este mantenimiento? Bueno, una vez que hayamos levantado el auto, vamos a utilizar una llave Allen de 14 milímetros muy grande. Abajo de la transmisión vamos a encontrar esta entrada. Vamos a aflojar el tapón y el aceite va a empezar a caer. Solamente una pequeña cantidad de aceite. Una vez que haya dejado de escurrir ese aceite, vamos a meter otra llave Allen de 10 milímetros adentro del orificio que acabamos de destapar y vamos a sacar un pequeño tubo de plástico que trae entrada Allen. Este tubo de plástico que va hacia dentro de la transmisión es el que le va a dar el nivel de aceite que debe de llevar. Entonces, este tubo queda a cierta altura por la parte de adentro, lo vamos a sacar y se va a acabar de evacuar todo el aceite que le quedaba a la transmisión. Es bien importante sacarlo para que salga todo el aceite, ¿sí? Una vez que se haya escurrido todo el aceite, pues obviamente también tenemos que retirar lo que es la tapa y quitar el filtro. Para esto, nosotros ya tenemos que contar con los 7 litros de aceite exclusivos para transmisión DSG. No podemos utilizar ningún aceite de transmisión automática, ni sintético, ni nada por el estilo. Tiene que ser un aceite totalmente especial para transmisiones DSG. Bien, una vez que nosotros hayamos quitado todo el aceite, del lado superior izquierdo de su pantalla podrán ver que ahora se está metiendo este tubo de plástico con lo que vendría siendo la llave de 10 milímetros. Se mete, se atornilla, no se debe de apretar demasiado, simplemente con la mano se llega, se da un pequeño apriete. Y posteriormente, donde quitamos el filtro, una vez que hayamos tapado esta parte,
que hayamos puesto el tubo de plástico y la tapa de 14 milímetros que quitamos, de donde quitamos el filtro, en la parte de arriba vamos a meter el aceite de la transmisión DSG. Normalmente los botes de aceite traen una especie como de punta para que ustedes puedan vaciar el aceite. Entonces lo que tenemos que hacer es vaciar el aceite donde quitamos el filtro. Obviamente, para que baje más rápido vamos a hacer un orificio en la parte de atrás del bote, o si ustedes prefieren utilizar un embudo, pues vamos a poder utilizar un embudo. Se vacían los 7 litros aproximadamente de lo que es la transmisión. Una vez que hayamos hecho esto de vaciar los 7 litros, vamos a colocar el filtro nuevo, lo vamos a tapar, ¿sí? Vamos a poner todo lo que es la batería, el filtro de aire, armar todo como debe de estar, una vez que hayamos colocado todo el aceite. Ya una vez que hayamos cambiado el aceite, nos vamos a meter otra vez con el backcom, nos vamos a ir al canal número 2, que es la transmisión. De ahí vamos a entrar a lo que es la parte de la transmisión. Una vez que hayamos entrado, nos vamos a ir a lo que es el bloque de valores, o donde nos muestra la lectura de la transmisión. Esto es con la finalidad de que nosotros podamos observar la temperatura que tiene el aceite. Una vez que hayamos entrado a los bloques de medición, vamos a entrar al grupo 19. En el grupo 19 me va a dar la temperatura del aceite de la transmisión. Voy a echar a andar el motor. Voy a mover la palanca en todos los segmentos, parking, reversa, neutral, drive, en todas las posiciones la voy a estar moviendo por algún tiempo. Esto es despacio, no vamos a hacerlo rápido, es poco a poco. Bajamos de parking a reversa, de reversa a neutral, y así sucesivamente la vamos a mover varias veces, mientras observamos lo que es la temperatura del aceite. Una vez que la temperatura del aceite haya llegado por ahí de los 40 grados centígrados, aquí tenemos 39 grados centígrados, lo que vamos a hacer nosotros es apagar el motor y vamos a quitar solamente el tapón de 14 milímetros. El tubo de 10 milímetros de Allen ya no se quita. ¿Qué es lo que va a suceder? En este caso, cuando nosotros calentemos el aceite, va a llegar a cierto nivel, y exactamente cuando llegue a los 40 grados centígrados la temperatura del aceite, yo lo que voy a hacer es quitar el tapón, solo el tapón metálico de 14 milímetros, y va a empezar a escurrir aceite. Esto lo vamos a hacer con el motor apagado y con la temperatura normal. Va a escurrir un poco de aceite, dejamos que escurra el aceite que tenga que escurrir, y posteriormente que haya escurrido el aceite, vamos a colocar nuevamente el tapón de 14 milímetros de metal Allen. Esto es con la finalidad de dejar a nivel la transmisión. Una vez que se haya salido el aceite excedente, ya vamos a haber concluido con lo que es la parte del cambio de aceite. Recuerden, eso se tiene que hacer porque no se puede tener un aceite en demasía. Entonces tenemos que calentar el aceite para que aumente su volumen y así quede el nivel exacto que debe de tener cuando éste se caliente. Una vez que hayamos terminado con todo esto, nos vamos a ir al ajuste básico. El ajuste básico es después de reemplazar el aceite, el filtro o hacer cambio del embrague. Tenemos que tener el motor a temperatura normal de funcionamiento y el nivel de aceite correcto. Una vez que lo hayamos hecho, nos vamos a seleccionar unidad de control, 2, transmisión automática, que no es automática, pero es DSG. Durante el proceso, debemos de mantener la palanca en posición P y pisar el pedal del freno en todo tiempo durante el proceso. Nos vamos a ir a ajustes básicos, que es el 4, aquí lo podemos observar. Nos vamos a ir al canal o al grupo 61. Al iniciar el ajuste se escucharán varios sonidos dentro de la transmisión. Recuerden, no debemos de quitar la palanca de parking y tenemos que tener el pedal de freno en todo momento pisado. En el grupo 61, ahí vamos a ver todos estos ruidos, vamos a escuchar estos ruidos. Y ya que esto está haciendo que la mecatrónica haga todo lo que es su aprendizaje, sus ajustes, aquí podemos observar que dice off. Y aquí me dice que cuando llegue a todo lo que es la parte del proceso y se haya finalizado, el proceso aparecerá la palabra on. En lugar de aparecer off aquí, va a aparecer la palabra on.
Con esto quiere decir que ya se llevó a cabo lo que es el ajuste básico. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, finalizamos el servicio de la transmisión DSG para que podamos nosotros ya tener, pues ahora sí que un buen funcionamiento de la misma y alargar su vida por muchísimo tiempo más, ya que esto pues va a traer como una ventaja el hecho de tener ¿sí? Una transmisión funcionando correctamente porque reemplazamos el aceite. Les comento, la mayor parte de las fallas en estas transmisiones es porque las personas que son propietarias de estos vehículos no le hacen el cambio de aceite. Una vez que se haya hecho este ajuste, ¿sí? Ahora vamos a ajustar los embragues. Ahora en lugar del 60, ¿sí? Que vimos hace un momento, dice aquí que vamos a ajustar los embragues y lo vamos a hacer en el grupo 62 o 67 según la transmisión. Ajá. Y vamos a terminar el ajuste, vamos a elegir el grupo 63 y 69 para concluir con los ajustes y la calibración de los embragues. Entonces, después de haber hecho el ajuste del aprendizaje de la mecatrónica, vamos a hacer los ajustes de los embragues al 60 o 67 según la transmisión. ¿Cuál es el canal correcto? No puedo yo decirles porque va dependiendo de la transmisión, pero si ustedes se meten al 60 y les dicen que no soporta este canal, entonces elegiremos el 67. Y vamos a ver qué diferentes lecturas se van a empezar a mover en lo que es la parte del ajuste. Entonces, después de todo esto, ahora sí, concluiremos los ajustes de la transmisión. ¿Cuál es la falla más común de un embrague doble húmedo? El código que nos va a decir es el P2711, falla de desacoplamiento mecánico inesperado almacenado. Este tipo de falla, como ya les había comentado anteriormente, es una falla que se debe a que no se reemplaza el aceite. Los embragues o los discos que trae el embrague se empiezan a quemar y esto nos va a traer como consecuencia que se desacople el embrague, que haya problemas de patinamiento, que haya fugas de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto pase, nosotros tenemos dos opciones, que es o cambiar el embrague completo o cambiar únicamente el repuesto del embrague, pero obviamente tenemos que revisar qué es lo que nos conviene. Cuando esto suceda, lo que vamos a hacer es, después de bajar la transmisión, vamos a quitar el seguro, ¿sí? El seguro que podemos ver del lado derecho de su pantalla superior, lo vamos a retirar, vamos a quitar la tapa y posteriormente vamos a quitar el seguro que hace que el embrague se quede fijo en lo que es la flecha de entrada. Entonces necesitamos quitar primero un seguro grande, retirar la tapa y posteriormente quitar un seguro pequeño de media luna que va en la parte central de lo que es el embrague doble. Como yo les comentaba, hay dos opciones: o cambiamos todo lo que es el embrague nuevo, que ya viene con su juego de seguros, que viene con su tapa, y ya vienen todos los discos ya listo para entrar, o en su defecto podemos cambiar solamente las pastas. Esto ya va dependiendo de cómo ustedes vean el embrague doble una vez que lo hayan quitado de la transmisión. Si ven que no está muy rayado, muy gastado, que las ligas están en buenas condiciones, entonces todo esto puede hacer que podamos utilizar el mismo embrague. Obviamente las ligas se van a cambiar y se van a cambiar todas las pastas que van dentro de lo que es el embrague. Entonces, aquí para decidir si nosotros vamos a cambiar el embrague completo o solamente va a ser los discos, tendríamos que desarmarlo de inicio y ver cuál es el desgaste que tiene internamente los discos de metal también que van en la parte interna del embrague. Una vez que hayamos cambiado el embrague, tenemos que darle el ajuste necesario. Para darle el ajuste necesario, tenemos que hacer mediciones con un micrómetro de carátula, donde nosotros vamos a colocar la punta del micrómetro en esta parte para hacer una medición y después cambiar la punta para hacer una segunda medición. Obviamente nosotros vamos a jalar el embrague hacia la parte superior por medio de unos ganchos o por medio de nuestras manos, si así nos lo permite, y vamos a
verificar las medidas. Por ejemplo, la primera medida, que fue la que observamos en la parte de aquí, y la segunda medida, aquí por ejemplo me dice son 12 milímetros de la segunda medida menos 4 milímetros de la primera medida. Esto nos da como resultado más 1.85 milímetros, que es un valor fijo para el aro de 2 milímetros. Tenemos que hacer esta operación. La segunda medida en este caso nos dio 0,12 milímetros, la primera medida 0.4 milímetros y le vamos a agregar más 1.85 milímetros de valor fijo para el aro de 2 milímetros. Este es un valor que debemos de utilizar, es como el pi, es un valor fijo, y nos da un correspondiente de 1.93 milímetros correspondiente al aro de 1.9 milímetros. Entonces, en el juego de seguros que tenemos nuevo, vamos a escoger un aro de 1.9 milímetros, el cual es el que vamos a colocar en esta parte para darle el ajuste. En el caso de que nosotros no hiciéramos estas mediciones y pusiéramos cualquier seguro sin hacer este tipo de ajustes, vamos a tener problemas de patinamiento del embrague o de que pateen las velocidades o se sienta una patada al momento de entrar las velocidades, como yo les comentaba hace un momento. Entonces, la idea es que el ajuste quede bien. Vamos a sacar dos medidas, como ya lo vimos, y posteriormente le vamos a sumar el 1.85 milímetros y de aquí nos da el espesor del seguro que debemos utilizar. Esa es la parte que debemos de hacer cuando hacemos un servicio de un embrague doble húmedo, en el caso de que hayamos tenido el código que anteriormente ya les había mencionado. Entonces, esa es la parte del servicio de la transmisión, ¿sí? La otra generación del cambio automático DSG es el 0AM. En este caso, va a utilizar un embrague doble seco, pero ese es otro tipo de transmisión y otro tipo de ajuste. La idea de esta pequeña plática es simplemente hacerles de su conocimiento del embrague doble húmedo, de cómo podemos identificar el tipo de transmisión, y posteriormente en una segunda plática hablaremos de esta transmisión que es la 0AM, la 0AM para poder de alguna manera hacer el servicio y poder hacer este mantenimiento preventivo que tenemos que hacerle a la transmisión para poder evitar problemas en un futuro. Recuerden que lo más importante es el cambio de aceite. Posteriormente, en un siguiente video, si así me lo permiten ustedes, hablaremos del cambio 0AM, donde ya se utiliza un embrague doble seco. Este es un embrague ya un poquito diferente al que acabamos de mencionar, pero sí es algo bien importante platicar de esta parte del embrague húmedo para las transmisiones de primera generación. Pues bueno, espero que esta pequeña charla les haya agradado. Mi nombre es Horacio Escorcia. Recuerden, somos soporte técnico de Canabreak. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter, búsquenos en Instagram. Tenemos también por ahí unos videos de capacitación. Sigan consumiendo lo que es la parte de la capacitación por parte de Ancona Automotriz, que consiente a sus clientes con este tipo de pláticas muy necesarias para desarrollar nuestro trabajo y para poder, pues de alguna manera, conocer un poquito más de lo que tenemos hasta ahorita. Muchas gracias por esta parte de su atención. Y pues bueno, espero seguirlos viendo en estos videos que vamos a estar grabando de diferentes temas. Y también pues pedirles que si ustedes quieren un tema en especial, pueden pedirlo a través de Ancona Automotriz, su refaccionaria de confianza y que tanto los consiente a ustedes. Nosotros como Canabreak también somos, ahora sí que la parte que vamos a consentirlo a ustedes solo por ser clientes de Ancona Automotriz. Muchas gracias
por su atención. Estamos en contacto y recuerden, búsquenos en redes sociales y si requieren alguna información extra de lo que les acabo de mencionar, les podemos compartir la información con mucho gusto. Agradezco su atención, que tengan un excelente día y seguimos en contacto.